Hola, ¿cómo están? Hoy es 1 de mayo, es Día del Trabajo, así que iniciamos con la moreniza saludando a todas, a todos los que nos escuchan alrededor del país. Hoy tenemos un programa extraordinario, no solo porque vamos a tirar bastante aceite, mucho se puede decir sobre la transformación que ha vivido nuestro país en materia laboral, el cambio profundo para el mundo del trabajo. Vamos a iniciar con eso, pero antes que nada quiero platicarles quién está hoy aquí con nosotros. Está la senadora Julieta Ramírez. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, encantada. Por cierto que tiene un podcast de primera. A ver, échate tu comercial. El comercial, pues pueden ver también el podcast donde invitamos a muchas personalidades a que nos platiquen temas interesantes, y ya estuvo con nosotros la presidenta del partido, así que no se lo pueden perder tampoco. No se lo pierdan, de verdad que está buenísimo. Julieta es de Baja California, es senadora de la República. Gracias. Y nos da mucho gusto tenerla por aquí. También está Marilyn Gómez Pozos. Mary es diputada federal, es de Jalisco. De Jalisco. Sí, ¿Cómo estás? Feliz, encantada de estar aquí, presidenta, un gusto, y esperando que me inviten al podcast de Julieta también para ir a platicar por él. Y Luis Munguía es el actual presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de la CONASAMI. No sé si se acuerdan, pero antes de que llegara el presidente López Obrador, había un señor que estuvo ahí creo que como 80 años, yo lo conocí, me tocó no despedirlo, sino decirle adiós, porque cambió la CONASAMI, fue pues una institución que ahora sí que existía para mantenerse el salario mínimo por debajo de la inflación. Así que, bueno, pues aquí está Luis Munguía, él escribe en diferentes diarios y ha sido un especialista en todo lo que tiene que ver con la materia laboral. Así que muchas gracias que nos acompañas. Muchas gracias, presidenta, con mucho gusto. Me gusta mucho, obviamente, hablar del tema del salario mínimo y de los temas laborales, que pues como es 1 de mayo, pues es muy relevante hablar sobre estos temas, y también espero la invitación de la senadora para... Ya te cayó el compromiso. ¿Cuál compromiso? Un muy gustazo. bien, muy bien. Pues iniciamos, a ver, la mesa, iniciamos hoy 1 de mayo hablando sobre todos los cambios que ha habido en materia laboral, desde que llegó el presidente López Obrador hasta, obviamente, lo que está haciendo y continuando con esa política la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo tuve la fortuna, lo digo francamente, la enorme fortuna de haber estado en la Secretaría del Trabajo, iniciar junto con el presidente esta serie de cambios, y los nombro algunos para que podamos entrar en detalle. Primero, lo salarial, el salario como un elemento fundamental en el mercado laboral, una política totalmente disruptiva, lo que se venía haciendo respecto al salario mínimo, incrementos importantísimos. Número 2, una reforma laboral que transformó el mundo sindical porque estableció reglas de voto personal libre, directo y secreto para que hubiera democracia sindical, y cambió la justicia en México para que hubiera juicios mucho más cortos y orales. Por el otro lado, outsourcing, la famosa subcontratación, eliminar este cáncer de nuestro país para que no hubiese estos intermediarios que abusaban y estaban precarizando el mercado. Jóvenes construyendo el futuro para darle oportunidades a los jóvenes. Vacaciones, trabajadoras del hogar. Ahora la reforma en materia de plataformas, todo lo que tiene que ver con pensiones, quitar el rezago que se tenía para el nuevo modelo de pensiones y establecer un nuevo fondo de pensiones para el bienestar. Entre otras varias cosas, estos son los pilares que transforman por completo la política laboral y que nos llevan hoy a un México con máximos históricos de empleo formal y máximos históricos de salario promedio. ¿Quién le entra? Acá el experto. A ver, experto, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, en efecto, yo también tuve la fortuna de iniciar este trabajo con la presidenta, que antes era la secretaria del Trabajo. Hicimos pues muy buena mancuerna, ¿no?, trabajando en estos temas. Y el primero, pues, que quiero hablar, que es el que más, digamos, he participado abiertamente, es el incremento del salario mínimo. Pues inicia el 2018 con un salario mínimo de 88 pesos en todo el país. Y ahorita, en el 2025, el salario mínimo es de 280 pesos, es decir, 200 pesos más o menos, y 420 pesos en el norte del país.
Esto en términos reales, es decir, por arriba de la inflación, significa que el salario se ha aumentado 133%, que es más del doble, y en el norte 251%. Esto es una cosa histórica en todo el mundo. Ningún país ha logrado subir tanto el salario mínimo como México sin que haya tenido pues ningún impacto en la inflación, que era uno de los mitos. Pero ¿no? como decían, ¿no? Que lo hacían por nuestro bien, muy en ello, no aumentaban el salario mínimo por nuestro bien, para que no hubiera inflación. Exacto, de hecho la persona que estuvo antes 30 años, ¿no? Era su argumento, decía que el salario mínimo no podía subir porque iba a causar una espiral inflacionaria y que no iba a tener ningún impacto al final porque los trabajadores iban a estar peor. Lo interesante aquí fue que el primer año el presidente López Obrador nos instruyó que subiéramos el salario mínimo al doble en el norte del país. Esto tenía que ver también, como si recordarán, que se redujeron los impuestos en el norte. Entonces, el IVA al 8%. Exactamente. Y la idea era como que una parte de estos reducciones... Bueno, a ti te toca, ¿no? Porque eres sí, claro. Claro. Bueno, toda Baja California está parte de la zona libre de la frontera norte. Pero lo interesante que quiere decir es que 100%, ¿no? De diciembre a enero, en unos días aumenta el doble y la inflación que pasa en el norte del país cae, ¿no? Entonces... O sea, precisamente lo contrario, es decir, se incrementa al doble el salario mínimo y lo que vimos en términos inflacionarios es que en esos municipios del norte bajaba la inflación. O sea, era menor la inflación que en el resto del país donde se había aumentado, pero no al doble. Exactamente. Y eso pues rompe de una manera muy fuerte con este mito, con este dogma, ¿no? El sector empresarial se desarma, ¿no? En ese momento, porque eso era el argumento siempre, ¿no? Y esto pues ya nos permite crear esta política que tuvo pues incrementos muy acelerados. Como les digo, en ninguna parte del mundo se ha hecho igual que en México, donde cada año más o menos en promedio subió 20%, ¿no? El salario mínimo. Y pues esto ha beneficiado sobre todo a los que menos tienen. El 10% que menos gana del país es el que ha recibido incrementos del doble, ¿no? En términos reales de su salario promedio. Y esto ha reducido bastante la desigualdad, más o menos en un 19%. Entonces, pues el salario mínimo es una política muy noble, ha tenido impactos también muy importantes en la reducción de la pobreza. De hecho, justo los estudios que hace Conasami, que últimamente ha estado publicando mucho, ¿no? Sobre, bueno, al menos los últimos 6 años, pues indican que ya ven que en 2022, que es el último dato que tenemos ahorita, la pobreza se redujo en 5 millones, 5.1 millones de personas. Y de esos 4.1 millones se deben exclusivamente al incremento del salario mínimo, ¿no? Las familias recibieron un ingreso adicional y esto hizo que salieran de la pobreza. Vamos a ver ahora que salga el dato 2024, ahora por agosto por ahí, probablemente la reducción sea mucho más grande. Yo tengo un video a mucha honra de una mujer que en campaña, cuando la presidenta andaba en campaña, de pronto ya saben cómo son los meetings, ¿no? Que así se levanta una mujer y dice... Yo antes en la fábrica ganaba 80 pesos al día y hoy gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador ya me pagan casi 400 pesos al día. Y pues la piel se te pone... Y la fábrica no perdió y los ricos siguen siendo ricos y, o sea, ahí obviamente han salido muchos mexicanas y mexicanos de la pobreza, no hubo inflación, entonces desde que llegó el presidente Andrés Manuel, pues hemos demostrado con una y otra política laboral pues que todo va para bien. A mí me tocó justo compartir con la presidenta, ¿te acuerdas? En la legislatura 62, que tú defendías mucho el tema del outsourcing, y ahora lo vemos también una realidad, que más de 3 millones de trabajadores ya forman parte de la nómina de los empleadores. Ahorita entramos a la subcontratación, pero un poco acá, nada más para 2 elementos adicionales que tiene que ver con el salario mínimo. Uno que es muy interesante es que logró reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque más mujeres ganaban el salario mínimo. Entonces eso también nos ha ayudado a esa enorme diferencia que manteníamos en nuestro país, irla reduciendo. Y lo otro, finalmente, que ya se dijo aquí, es la demostración de que era un mito. El caos que se imaginó de que los mercados y las inversiones iban a salir y aquí no iba a quedar un solo empleo, pues no era cierto, que realmente podía haber una distribución más justa de la riqueza, ¿cierto? Sí, era un mito. Y si nos vamos a ver cuánto le aumentaban ellos en sus tiempos, pues vimos, creo que Fox le aumentó 11 pesos, algo así. Creo que Calderón, o me estoy confundiendo, 6 pesos. Sí. Peña ese sí se pasó porque lo aumentó 23 pesos. Y ya,
No, Eso fue. y algo ¿Y más, siempre? que decían, pero si nadie gana el salario mínimo, ¿para qué lo Aparte, aumentamos? ¿Te esa acuerdas? Claro, sí, sí, claro. ese era uno de los argumentos. Y además el que ya haya quedado implícito que va a ser por arriba de la inflación siempre. Eso ya es de es cajón. verdad, cierto. O ya sea, está en la ya no nada Constitución. más está garantizado el aumento, sino tiene que ser por arriba de la inflación. Y nada más para cerrar, ¿cuál es la propuesta de la presidenta, Luis? La propuesta que tiene actualmente la presidenta es llegar a 2.5 veces la canasta básica, que es una muy buena meta porque, digamos, uno pensaría, o con lo que buscarías es que sea 2 veces la canasta, porque con eso en México las familias saldrían apenitas de la pobreza. Es decir, dos veces la canasta implica que como hay 2 personas que trabajan normalmente y hay 2 personas dependientes económicos, pues sería lo necesario. Pero el punto 5 adicional es muy importante para dignificar más el salario mínimo. No nomás quedarte en ya salió la pobreza y ya. Ese punto 5 puede servir mucho a las familias para tener un hijo más, para, por ejemplo, aumentar su grados de educación o simplemente gastar, ¿no?, el dinero en otros bienes y servicios. Entonces, ese es el objetivo que tiene la presidenta. Esto implica crecimientos del salario mínimo más o menos como del 12% dependiendo de la inflación. Pero creemos que va a ser una meta muy importante y va a posicionar a México por fin como un país donde el salario mínimo, es un salario digno y ya no vamos a estar como iniciamos. Recuerden que cuando México inició el incremento del salario mínimo éramos el país peor pagado de América Latina. Claro. Y ahorita pues sí estamos ya casi más de la mitad de la tabla de toda América Latina. Todavía está por arriba Chile, ¿no?, algunos países. Pero pues va a lograr que vamos a lograr esta meta, ¿no? Y también recuerden que este 2.5 implica que va a ser el salario mínimo más alto de toda la historia de nuestro país también. Lula ha dicho, el presidente de Brasil, si este movimiento sirve para que las personas puedan llevar a su casa comida 3 veces al día, es cuando ha valido la pena. Claro, exacto. Y tiene mucho que ver también con el tema, por ejemplo, de los programas sociales, que tanto se decía, ¿no?, que pues, era estar solamente incentivando que la gente no trabajara porque les estabas dando un apoyo, y al final vimos que esto retornaba en una economía circulante que hizo que también lo hubiéramos reflejado en mejor economía a nivel nacional. Fortalecimiento del mercado interno. Así es. A ver, hablabas tú, Mary, sobre subcontratación. Ha sido otro de las grandes apuestas de la administración anterior y de la actual. Acabar con estos mecanismos de terciarización. Platícanos un poco. Así es, y digo, también es otro de los grandes logros que además nos coloca actualmente en este asunto con Donald Trump como uno de los países que tiene las mejores políticas laborales vinculantes con el TEMEC, y eso nos hace también un mejor socio comercial para cualquiera, no nada más para Estados Unidos. Eso nos ha mantenido también en este desequilibrio de los aranceles y las amenazas de aranceles de manera estable. Eso también hay que reconocerlo, es mucho gracias a las políticas laborales, y justo como en el tema de eliminar el outsourcing, porque mucho se decía que se iba a quitar y que paulatinamente se tuvo que hacer de una manera tajante como lo hicimos. Y ahora más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores pues salieron de este sistema para entrar directamente en las nóminas formales de los empleadores. Así es. ¿Cuál era la lógica? La lógica era, llegaba el del portafolio, ¿no? Le decía al de la empresa, bueno, a ver, yo contrato tu nómina, así tú te deshaces de cualquier tipo de responsabilidad, yo pago los salarios, yo le pago al seguro social, y finalmente yo no me hacía responsable ni aceptaba o reconocía a mis trabajadores como propios. Después de la reforma la idea era no. Cada quien tiene que reconocer a sus trabajadores y el trabajador es el que te presta el servicio. Y sí, porque era eso más que en el IMSS, pues la gente no andaba afiliando a sus trabajadores. Exacto. O sea, encima tenías una política laboral que dejaba a todo el mundo en el desamparo, totalmente abusiva, y en el IMSS, en donde más incorporación hay, pues tampoco era que... Era más fácil para unos que otros pagar ahí un mochecito y que no registran tus trabajadores. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, Las 360,000, más de 360,000. Bueno, esa es otra, las trabajadoras del hogar que fueron incorporadas al Seguro Social y un mecanismo precisamente para que hubiera esta flexibilidad y se pudiera pagar de manera proporcional. Y una muy importante, que tenemos que hablar de eso, es la reforma laboral. La reforma laboral redujo los juicios interminables de 5 años a hoy promedio 9 meses. Vamos viendo este video. Ahora ya no es como antes. Se llevó a cabo, aprovecho para recordarlo, una reforma laboral, y ahora los líderes no pueden firmar los contratos colectivos sin consulta a los trabajadores. Antes
el trabajador ni se enteraba de los arreglos que se hacían arriba. Por eso también había mucho sindicato blanco, sindicatos de membretes. Ahora, de acuerdo a la reforma laboral, los líderes tienen que consultar a los trabajadores. Ahora son los trabajadores los que eligen a los líderes con voto libre, directo, secreto. Esa es una. Dos, que cuando se firma un contrato se le tiene que consultar a los trabajadores. Ahí está, acabar con el charrismo sindical, ¿no? Los líderes sindicales puestos desde la cúpula, totalmente alejados de los trabajadores, y establecer un mecanismo de voto personal libre, directo y secreto para poder elegir a los trabajadores. Pero algo también fundamental, nada de que yo ando firmando un contrato a espaldas de los trabajadores. Si yo voy a firmar un contrato como sindicato con una empresa, tengo que consultar a los trabajadores previamente. Esto ha provocado, sin lugar a dudas, también pues el alza, ver los incrementos salariales a los cuales se llegan cada año o cada 2 años. Hay que recordar que cada año hay revisión salarial, cada 2 años hay revisión contractual de todo el contrato. Entonces, el hecho de que se obligue a que realmente hay una representación auténtica, pues nos está ayudando a empujar a que las condiciones laborales mejoren, ¿no? Sí, y esto acompañado también de otros programas que incentivan la fuerza laboral, por ejemplo, de los jóvenes. Exacto. Que eran, bueno, nos ha platicado la presidenta que en los recorridos de Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en campaña y en sus miles de recorridos, pues encontraba muchos jóvenes que estaban desocupados. Estaban en la desocupación y ahí estaba interesante lo que nos habías platicado una vez, en donde identifica, bueno, pues hay muchos talleres, hay muchos negocios y hay muchos jóvenes que no están participando en la vida laboral ni en el estudiantil. Pues incluyámoslo, juntémoslos, ¿no? Claro, ¿cómo juntar a un aprendiz con un joven? Bueno, tú estuviste. Sí, a mí me tocó coordinar el programa en mi estado, en Jalisco. Y la verdad es que sí fue un tema desmitificar este asunto, como se les llamaba, ninis, a los chavos por no estar estudiando ni trabajando. Y se pensó, la oposición mucho tiempo trató de hacernos creer que se les estaba regalando a los chavos dinero por el simple hecho de no estar estudiando ni trabajando. Y no se hablaba de todo el beneficio que había para los centros de trabajo que estaban capacitando. Porque era un tema de la Secretaría del Trabajo, que además hay que reconocerle a la presidenta, que fue iniciativa de ella hacer justamente esta idea de vincular a los centros de trabajo con los chavos. Bueno, fue iniciativa del presidente López Obrador. Pero materializaste tú. Sí, claro, me tocó implementarlo, o nos tocó como equipo, pero lo importante era que en el recorrido del presidente ubicaba, mira, aquí cómo hay gente que sabe de oficios, está el carpintero, está el herrero, está el electricista, y por el otro lado están un montón de chavos que no pueden conseguir un trabajo. Bueno, ¿por qué no les juntamos y nosotros los apoyamos durante 1 año con un salario mínimo? Tú recibes la fuerza laboral, pero también al mismo tiempo le estás enseñando como un aprendiz, ¿no? Y a la fuerza recibe. Como un tutor y como un aprendiz. No, y además de recibir la aportación, los chavos, pues también la empresa recibe la fuerza laboral del chavo, pero además ya tienen 1 año, que eso también se tiene que decir, hubo mucho éxito. Al término del año del programa, había muchísimas contrataciones por los mismos centros de trabajo, o sea, no era solo utilizarlos. De hecho, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio justo de ese tema y algo que era muy interesante es ese romper con ese ciclo, ¿no? De que los jóvenes no los contratan porque no tienen experiencia, además, pero no tienen experiencia porque nunca los van a contratar. Exacto. Y entonces estaban 1 año en la empresa y más o menos 6 de cada 10 encontraban trabajo saliendo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y comparabas con otros jóvenes de la misma edad, mismo municipio, y más o menos era 2 de cada 10. Entonces el programa, además de que benefició a las familias, por ejemplo en la pandemia sirvió mucho para que tuvieran un ingreso adicional las familias, tenía una efectividad muy muy alta de lograr que realmente fueran contratados, que eso es como el objetivo principal que tiene el programa. Hasta la fecha yo tengo un joven contratado que estaba conmigo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo llego a la Cámara de Diputados y había un chavito que ya venía por ahí de Jóvenes Construyendo el Futuro y hasta la fecha sí fue contratado. Oye, y hay miles de historias, yo me las encuentro en todos lados, de yo fui joven construyendo el futuro. Obviamente este programa sigue con la presidenta, se han invertido, porque ese es el término,
varios miles de millones de pesos en estas becas de trabajo y se han incorporado muchos jóvenes al mercado laboral, lo que no se hacía antes. Que además ya es, ahora sí, también el Jóvenes Construyendo el Futuro, derecho constitucional en esta administración. Tal cual, este programa se convirtió en un derecho constitucional. Y luego también, por el otro lado, para seguir, porque son un montón de cosas en el mercado laboral, está todo lo de plataformas, ¿no? O sea, tienes Uber, Uber Eats, Rappi, por decir algunas plataformas de muchos trabajadores sin seguridad social, ¿no? Lo típico, dos cosas. Uno, te pasa algún accidente de trabajo y pues no tienes cobertura o no estás aportando para tu pensión. Entonces viene una reforma importante. Sí, de hecho, es una de las reformas que se venía trabajando ya desde hace varios años, quizá. Y una demanda muy importante también de los trabajadores, como dice la presidenta, era eso. La principal, de hecho, demanda siempre fue de tener seguridad social. Si hay un accidente, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde me van a atender? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿No? Y justo esta reforma que se aprueba de plataformas, que de hecho va a entrar en vigor fuertemente ya en los próximos meses, pues ayuda a que los trabajadores por primera vez de plataformas sean reconocidos como trabajadores, no como socios, ¿no? Que es lo que le gusta a las empresas decir. Exacto. Y que realmente tengan derecho a una pensión, derecho a la seguridad social y derecho a la salud, ¿no? Y se logra un acuerdo muy interesante porque el tema también muy importante para la clase trabajadora era la flexibilidad laboral, ¿no? Porque muchos trabajadores de plataforma prefieren pues trabajar algunas horas a la semana, a veces más, a veces menos. Y se crea todo este mecanismo donde dependiendo de cuántas horas trabajan y si ganan más del salario mínimo, entonces ya entran, ¿no? Nivel donde ya empiezan a cotizar al seguro social, etcétera. Y la empresa se hace responsable de pagar la parte que le corresponde, ¿no? Una más, vacaciones. A ver, éramos uno de los países con el menor número de días de vacaciones en nuestro país. Se hace una reforma, se incrementa. ¿Qué significa el hecho de que haya más vacaciones en México, más días de descanso? Pues creo que el derecho a la felicidad, a disfrutar con Por la eso familia. Somos de los países más felices. Ah, bien, exacto. Sí, es que también el presidente llegó a decir en su momento, este movimiento lucha por la felicidad, el bienestar del pueblo de México. La gente tiene derecho a irse un fin de semana, a conocer su ciudad con sus hijos, con el derecho al descanso. No, y el derecho también de poderlo platicar con tu empleador y decirle, a ver, estos son los días que yo requiero de vacaciones, no va a ser los que tú me quieras imponer, y partir de base de 12 días el primer año y hasta 32 días. Entonces, la verdad es que sí es un logro que nos sigue colocando como punteros. En América Latina somos el país número 4. Las pensiones, a ustedes les tocó también crear un mecanismo porque Zedillo desapareció las pensiones, ¿verdad? Hablando de Zedillo, al rato vamos a hablar rapidísimo de Zedillo, pero en efecto es esto de vacaciones, que es en la medida en la que tú tengas más antigüedad, más días de vacaciones vas adquiriendo. Y luego está el tema pensionario, que quizá con cerramos, porque son los grandes pilares, ¿no? De la reforma laboral. Teníamos una reforma nefasta de Zedillo, de Calderón, privatizaron las pensiones y el efecto de esa privatización fue que quien se estaba pensionando estaba recibiendo el 30% de su salario. En el sistema anterior, este sistema solidario, se estaba recibiendo casi el 100% de las pensiones. Entonces se dijo, muy bien, tiene que haber un cambio. Regresar al sistema solidario ya no era posible porque ya todas nuestras generaciones estábamos abonando a las cuentas individuales. Entonces, a partir de las cuentas individuales, ¿cómo establecer un mecanismo solidario? Y se estableció el Fondo de Pensiones para el Bienestar, este fondo que le abona, digamos, es un complemento para aquellas trabajadoras y trabajadores que ganando menos del salario promedio no alcancen el 100% de sus salarios. Entonces, si tú ibas a obtener el 30%, este complemento solidario te da lo necesario para obtener el 100% de tu salario al pensionarte si ganabas menos del salario promedio. Sí, pues es que era una burla. La gente se jubilaba con 3,000 pesos. Una mentada de madre.
Y la verdad, pues sí va a tener y tiene un impacto muy grande en rescatar a toda una generación completa de todos aquellos, como los que estamos, de hecho, todos aquí presentes, que empezamos a cotizar en el Seguro Social o en el ISSSTE, pues después del 2007 y del 97, ¿no? Y todos nosotros, pues la verdad no íbamos a recibir nada, ¿no? Íbamos a tener una pensión muy por debajo inclusive del salario mínimo, ¿no? Y esta reforma que se promueve en 2024, que impulsa el presidente López Obrador, pues tiene un impacto enorme en todas estas generaciones. Y también le hace justicia a toda esta gente, porque también hay que decirlo que se fue engañada en su momento, ¿no? Porque las cambiaron sin decirles nada del régimen anterior al nuevo, ¿no? Y de repente ya se jubilaron sin tener el 100%, para que también regresen, ¿no? O sea, muchísimas de estas pudieron regresar, de los que apenas se van a empezar a jubilar. Y también recuerden otra cosa importante, se redujo el número de semanas, porque también la reforma de Zedillo era una locura, ¿no? Era tenés que trabajar en la formalidad 20 años de tu vida. 1,250 semanas cotizadas, nadie las tenía. Ni siquiera la alcanzaba. No nomás era pensión chiquita, ni les alcanzaba pensión, ¿no? Se bajaron a 750 semanas de cotización, lo que ha permitido que muchísimas personas puedan recibir una pensión. Muchísimas cosas sucedieron en el mundo laboral. Quizá no hay nada más importante, digo sí, pero uno de los elementos más fundamentales para poder salir adelante, pues es el trabajo. Así que por eso hoy, 1 de mayo, les mandamos un fuerte abrazo a todas las mujeres y hombres que viven de su trabajo, a todos los trabajadores de nuestro país. Vámonos al siguiente segmento, mienten como respiran, porque obviamente esta semana no fue la excepción. Vámonos con el siguiente video. Una nueva reforma en telecomunicaciones llegó al Congreso y ya está encendiendo alarmas. Y es que una vez más el gobierno federal intenta imponer una censura con A través de una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo. Entonces vamos a tener una instancia que se va a encargar primordialmente de lo que es competencia, o sea, las disposiciones antimonopolio. Quiere quitarte la red X, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Que no le gusta YouTube, apaga YouTube. Que no le gusta X, apaga X. Que no le gusta Latinus, apaga Latinus, apaga Latinus. Que tiene no solo los más vicios altos de autoritarismo, de ir hacia una dictadura, porque no habrá libertad de expresión, Se le olvida también el vínculo, esta alianza que hicieron el Partido Revolucionario Institucional con los medios de comunicación, sobre todo con las televisoras, aquellas que decían que eran soldados del régimen. El grado máximo de este sometimiento del poder fue precisamente la ley Televisa. La ley Televisa hizo 3 cosas fundamentales, las 3 son muy graves. La primera fue consolidó el dominio de los concesionarios sobre el espectro, relegando al Estado de la regulación y del dominio del espectro. Entonces, la ley Televisa es la llave que explica el fraude electoral del 2006. El gobierno de Estados Unidos lanzó en México su campaña publicitaria contra la migración indocumentada. Las televisoras como Televisa ya no podrán hacer negocios con gobiernos extranjeros. Por supuesto, está pagando Estados Unidos esos mensajes y Televisa está haciendo el negociazo. Esta propuesta ni Chávez, ni Ortega, ni Maduro, es una propuesta totalmente autoritaria. Se establecen este tipo de censuras, restricciones, retiros de concesiones. La verdad es que, se ha revisado y yo no los registro, pero si usted nos los indica, nos haría un gran favor. No los traigo aquí. Usted... Mentira descarada. Pero los vamos a poner a su disposición. Solicito a mi equipo legal que por favor explique. Se le cae un montaje porque no hay un ataque a la libertad de expresión, no hay censura, no se van a pagar las plataformas digitales. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. Pues ahí está el cinismo de la derecha, la hipocresía que es su doctrina. Censura, nos acusan Censura, sí, mira, ya dicen que con esta ley censura ya va a arrancar la dictadura
en este país. Y con esto ya van como 50 veces, ¿no?, que empieza la dictadura en México en los últimos 6, 7 años. A ver, ¿qué es esto? La presidenta presenta una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiofusión, porque recordemos que hace unos meses se votó una ley que quitaba a los órganos autónomos. Eso, pues hay que redireccionar qué va a pasar con las facultades que tenía el famoso IFETEL. Y estas facultades, pues se busca que pasen a lo que se ha creado, que es la nueva Agencia de Comunicación Digital, la Agencia Digital... Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital. Y bueno, dentro de esto hay muchos beneficios de la ley. Se incrementan las capacidades para que la gente pueda participar en espacios de radiofusión, que el internet llegue a todos los rincones de este país, que las radios comunitarias puedan participar dentro de todo esto. Es decir, tiene muchas bondades la ley, pero se quisieron agarrar de un pedacito de la ley para empezar a sacar y decir, bueno, todo esto que ya acabamos de ver, pero es falso. Incluso hasta la presidenta dijo, bueno, si hay mala interpretación de la ley, si no gustó, como que se aclare. Que se aclare, que se corrija, démonos más tiempo y que luego lo vote el Congreso cuando ya consideren. Pero estos se les acabó muy rápido también, les duró como 3 días el invento de la ley, censura. Y lo quieren estirar lo más que les dure. Y ver a Naya y rasgándose las vestiduras. Bueno, pero bueno, a él le tocó justamente pues dar al vaso de esta mal llamada reforma de telecomunicaciones en el 2012, que el speech... Que Mary y yo éramos diputados. Y la votamos en contra. Muy porque bien. yo, una de las reservas que yo presenté en su momento, era un engaño eso de que el internet por fin iba a llegar a todos los rincones de México, y era una garantía de esa propuesta. Y con el IFT pues vimos que eso no pasaba, o sea, realmente las solicitudes de cobertura se quedaban en el cajón. Incluso este organismo les quita la obligación a los concesionarios de cuando van a volver a contratar espectro, de que tengan que darle cobertura social, se los quita. O sea, eso fue lo que hizo el IFT. O sea, lejos de ayudar a que hubiera cobertura social en donde no tenían internet, pues él lo que hace es ponerse de acuerdo en lo oscurito con los concesionarios y quitarles esa obligación. Entonces, pues, seguimos así, porque con siempre ese nos la pendiente. decoraban, ¿no? Que iba a ser una maravilla. Todas las reformas Que iban a combatir los monopolios. Sí. ¿Y qué pasó? No, al contrario. O sea, lo vimos, y no nada más eso, pues si ya te metías a ver cómo los sueldos de todos los que trabajaban en este organismo tan grande, que lo vimos en todos los autónomos, no nada más en este del IFT, de verdad, fue un engaño. Y eso es lo que se les olvida a todos estos que se dicen de progres, pues, ¿no? Que sabemos que mienten todo una vez y otra vez, y además sin elementos. Pues estamos viendo ahorita a mi compañera Lili, qué vergüenza salir, según ella, ¿no?, a decir las mentiras de esta reforma. ¿En qué artículo? Permítanme ahorita, mis colaboradores. Pues, señora, Mi equipo legal, por favor, que pase. Qué pena. Expliquen por mí, que soy la senadora, expliquen. No, por qué favor. vergüenza. A ver, yo creo que los que nos escuchan pueden estar de acuerdo en una cosa. O sea, hay grandes pendientes, obviamente lo que tiene que ver con los monopolios, pero sobre todo hay muchas zonas que no hay cobertura. O sea, ¿qué está sucediendo que no hay cobertura de internet por precisamente este juego que tenía el IFT de dar o no permisos, concesiones, posibilidad de avanzar? Entonces, por un lado es como hay que ir teniendo mecanismos para que eso se vaya solucionando. Pero lo más importante me parece que un gobierno que viniendo del PRI y del PAN, gobiernos autoritarios, represores, que desaparecían a periodistas, que no permitían voces disidentes en la tele, en la radio, ¿no? O sea, que eran los candidatos de los televisoras. Eran la ley Televisa, fueron los que siempre han defendido los intereses privados de los concesionarios, hoy salgan a criticar y a decir censura. Es el colmo del descaro. Es el colmo del descaro, del cinismo. Era un alito decir, una vez más, este gobierno quiere censurar. Bueno, o sea, no, es de verdad de risa, pues, ¿no? Pero lo importante aquí a rescatar es que de verdad a la gente ya también les da risa. O sea, no es un tema de lucha entre oposición y gobierno, es un tema de que de verdad a la gente ya le da risa que se quedaron sin argumentos y sin ningún motivo real
para poder salir y hablarle a la gente. Sí, es que con todo la oposición aprovecha cualquier cosita para lanzarse y magnificarlo y esconderse detrás de ese engaño. Uno, de sus responsabilidades que nunca resolvieron, y dos, creo yo, para promover algo que le dicen, no lo inventé yo, la doctrina del shock. Exacto. Que significa generemos confusión, estresemos a todo mundo para que... Eso, es que eso es lo que hacen, o sea, tienen su cuarto de guerra, ¿no? Y entonces van semana a semana como diciendo, a ver, ahora, ¿qué tema, no? ¿Cuál ¿Qué nos metemos? inventamos? ¿Qué Sí, nos sí, sí. inventamos para la cultura del shock? Exacto, la cultura del shock, no quiero equivocarme, lo explica una periodista que se llama Naomi Klein, y ella dice que cuando la gente está en estado de shock, en confusión, es más fácil manipularla. Okay. Y entonces en todo esto lo que hacen es exagerar, que es justo lo que estamos viendo aquí, exagerar, inventar una narrativa. O sea, de pronto pasó de ser una ley que quiere regular espacios de radiodifusión, modernizar todo este tema, que la Agencia de Transformación Digital tenga capacidades, etc. Ah, no, ya lo convirtieron justo al revés. En censura. Así es. Válgame Dios. Bueno, pues ahí está la cultura del shock de la oposición. Vamos cerrando este segmento para pasar ahora a las tareas del movimiento. Tenemos importantes cosas de qué hablar. Este domingo 4 de mayo, en unos días, vamos a tener Consejo Nacional de Morena. ¿Qué es el Consejo Nacional? ¿Cómo se integra? Algunos nos han preguntado, bueno, ¿quiénes van a participar? Hay 364 consejeras y consejeros nacionales, 200 son electos de forma paritaria por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el grandote, es el que cada uno de los distritos, que hay 300 distritos en nuestro país, elige 10, 5 hombres y 5 mujeres. Entonces hay más de 3,000 personas, o más bien 3,000 personas en el Congreso Nacional, y el Congreso Nacional elige 200 consejeras y consejeros nacionales. Y 100 son los presidentes o presidentas, secretarios generales y secretarios de organización de los comités ejecutivos estatales. Y aparte de eso, hay algunos, ahí cerca de, 64 en específico, que han sido invitados, que son personas que han acompañado este movimiento y que la propia asamblea decide que se integren como consejeros nacionales eméritos. Entonces vamos a tener Consejo Nacional. Hay dos cosas importantísimas, por supuesto que vamos ahí a compartir la carta de la presidenta. Quizá es lo más importante. Ella ha hablado en la Mañanera del Pueblo de una carta para la militancia de nuestro movimiento, una carta que rescate qué somos, por qué estamos aquí, cuál es la mística de nuestro movimiento, cuál es la importancia y el deber histórico que tenemos todos de cuidar a Morena con nuestro actuar, con nuestro ejemplo, y establece también la presidenta, dice, y lineamientos, reglas claras hacia adelante, qué se vale y qué no se vale hacer. ¿Se vale aspirar a un cargo en el futuro? Claro. De eso se trata, de que haya buenos gobiernos y de que haya mujeres y hombres cuadros de Morena que gobiernen en los municipios, en los estados, que nos representen en el Congreso. Eso está bien, pero ¿cuándo son los tiempos y cómo se puede una persona promocionar o no? Pero quizá lo más importante es eso, la mística, cómo cuidamos el legado de López Obrador y el vehículo de transformación que hoy es Morena. Porque en realidad sabemos que en muchos de los estados, en muchas partes del país, la gente vota y nos da la confianza a todo Morena. A veces dice, ya no alcancé a conocer quién era el candidato para tal, pero les doy el apoyo porque hay que seguir el proceso de transformación, y también la gente siente de pronto pues mucha decepción si de pronto estos traicionan la plataforma por la que han llegado, que tiene que cumplir con principios, con reglas claras, con formas de conducirse. Entonces a mí me da mucho gusto que se cuida el movimiento y que la gente esté pendiente y que diga, eso no, porque entonces de forma natural el movimiento se va autorregulando por el mismo pueblo. Que eso es parte de este movimiento, cada vez es más grande. Y también hay que recordar que una de las fortalezas de Morena es que la democracia la tenemos que vivir, o sea, no es una cosa que se diga en abstracto, y hay que recordarle a todos, que a mí me parece muy buen ejercicio de la presidenta,
que formamos parte, aún en la pluralidad de este movimiento tan grande, pues que todos estamos alrededor de valores muy específicos que no podemos olvidar. Exacto. Y bueno, pues que Morena no reparte candidaturas, no es para eso. Morena es para transformar realidades. Y si no tenemos claro cuáles son los valores, pues entonces ya se nos hace bolas el engrudo. Y a mí me parece muy bueno que una figura como la presidenta pues se baje a recordar, también es parte de un movimiento, también es la presidenta de la República, pero es parte nuestra líder moral, ¿no? Entonces, la verdad que va a ser muy enriquecedor el poder contar con esa carta, leerla, compartirla, la vamos a leer, por cierto, ese día, porque hay algunos medios que dicen, a ver, manda la carta, la vamos a compartir, es una carta de la presidenta que, aunque tiene licencia en nuestro movimiento, ha decidido mandarnos esta carta, no solo a los consejeros, a todos los militantes de este movimiento, para hacer una pausa en el camino, reflexionar, poner reglas e irnos hacia adelante. También otro tema a tratar es el tema de nepotismo. Esta decisión interna de aplicar, no importa que la reforma constitucional se haya ido hasta 2030, de aplicar en nuestro movimiento que no llevaremos en la boleta a ningún familiar para que sea postulado y pueda obtener el mismo cargo de manera consecutiva. Es decir, un presidente municipal que sea, digamos, que venga después su esposa, su hijo, su hermano. En ese sentido es algo que ya estamos aplicando en Veracruz y en Durango. Se tomó la decisión de que no había ningún familiar en la boleta dentro de las siglas de Morena, no las hay. Pero ahora la idea es que el Consejo Nacional pueda hacer un mandato a la Comisión de Elecciones para que en 2027 y también el año que entra en Coahuila se pueda establecer ya como un mandato y no como una decisión del propio comité. También decirles, tenemos arranques de campaña. Antier estuvimos en Veracruz, vamos a mostrarles un videíto. También estuvimos en Durango y antes de ver el videíto de Veracruz, solamente decirles en el caso de Durango, que ustedes saben que ahí gobierna la oposición, andan nerviosos, sobre todo en el caso de Lerdo, bastante nerviosos. Sacaron una imagen que según esto unos de Morena se habían ido a apoyar a la candidata del PRIAN, por cierto, hablando de nepotismo, es la esposa del presidente municipal. Pero nada más falso, no solamente no es gente de Morena, muchos de ellos ni siquiera son de Lerdo. Lo que pasa es que andan nerviosos el presidente municipal, la esposa que es la candidata, porque se les va a acabar el negocio. Vámonos con el video, adelante. Soy el doctor José Ramón Enríquez, candidato de Morena a la presidencia de Durango. Llegó la hora de gobernar con honestidad. Este 1 de junio, vota y súmate a la transformación. Pues empezó la fiesta a partir del arranque de campaña. Hemos estado visitando cada colonia, cada comunidad, cada villa y la gente está con toda la esperanza de que llegue la transformación. En Lerdo estamos listos para que llegue el cambio verdadero. Denme su confianza. Quiero decirles que me voy a comprometer a trabajar día a día. Les agradezco, pueblo de Santiago Papasquiaro, el respaldo que le dan a una servidora. Muchísimas gracias. Soy Betsabe y así vamos a transformar Gómez Palacio. Y arrancamos esta campaña de alegría aquí desde Jalapa, Veracruz. Salgan a votar este 1 de junio, domingo, con alegría, con esperanza. Morena va a ganar. Me siento muy motivada, con mucho ánimo, porque la gente abre las puertas de su casa, nos abraza, nos quiere y nosotros también, porque vamos entre todos a resolver los grandes problemas de Veracruz. Pues ahí están los arranques en Veracruz y también en Durango. Vamos a ganar los 212 municipios de Veracruz y también los 39 de Durango. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, claro, tenemos que ganar y hay que apoyar a todos nuestros candidatos. Así que, por cierto, nos están ayudando un montón de senadores y diputados y de todo el mundo está echando. Oye, y se ven muy contentos todos, encampañados, en esos videos, como que se antoja. Es el ambiente natural. No es por nada, pero el tocar puerta por puerta es... Híjole, no solamente es el mejor método, pero no le digan al PRIAN, pues en realidad ellos tocan puerta. No, porque no lo van a hacer. Revientan la puerta en la cara, pero por rateros. Pero
Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Pero es la verdad que el contacto con la gente es lo más importante. Me imagino que en Durango, que no ha llegado la 4T, pues la gente está muy, muy animosa de que pueda haber un cambio todavía, que pensamos que, bueno, que Morena ya es todo, pero todavía les quedan a estos sus resquicios por ahí para tener su botín. Y ha sido difícil. Durango, pues hace 3 años hubo elección, ahora creo que tenemos todas las de ganar, y Veracruz, pues ni se diga. Totalmente, Así no, que y es un gran termómetro, la nuestro cariño a las candidatas, candidatos de Morena, ras de tierra, todos los días, tocar puertas. A ganar. Vámonos ahora con lo mejor, lo peor y lo ridículo de esta semana, iniciando con lo mejor. A ver, corre video. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Pero nosotros no reprimimos. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública? Acabó con los ferrocarriles y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él, porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministro, que era nombre? ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida, que le entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Se le fue la yugular a la presidenta. Se le fue la yugular, pero no dijo ni una sola mentira. No, y es muy buen ejercicio que la presidenta le recuerde a las generaciones que no les tocó vivir esto. O sea, imagínate la crisis que está viviendo el prianismo, que están desenterrando en este relevo generacional a un Zedillo. O sea, ese es el rescatador del PRIAN, el Zedillo, imagínate nada más. Zedillo, paladín de la democracia, es que es el colmo. Se quedaron sin voceros. Nada. Digo, es el colmo que se traigan a Zedillo. Y además ni vive aquí el hombre, quién sabe dónde vive, no tiene ni idea de a lo mejor cómo estará, no lo veo caminando en una calle. Pero se agradece porque las nuevas generaciones van a conocer todo, Aguas Blancas, Acteal, el Fobaproa, o sea, tienen que entender por qué nosotros, esta generación, seguimos pagando esa deuda. Y ahora ves a un Moreira, por ejemplo, increíble, porque lo acaba de anunciar, que va a presentar una iniciativa el día de hoy, justamente, para desaparecer el Fobaproa. O sea, ahora resulta que un priista va a proponer desaparecer el Fobaproa. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Una deuda que tú nos heredaste, que seguimos pagando el día de hoy, y tú quieres voltear. A ver, pero ha de haber varios que no saben qué es el Fobaproa. Sí, yo también estoy muy sorprendido que haya regresado Zedillo. Para mí, como economista, representa el modelo fallido de la economía. Tal cual. ¿No? Y algo que ya se probó en todo el mundo que estaba mal. Y una de sus políticas, pues, clásicas, ¿no? Del neoliberalismo es rescatar a la banca privada, ¿no? Eso ha pasado en otros países, ¿no? Pero México fue uno de los primeros en hacerlo. Y actualmente todavía hemos pagado en pura deuda, ¿no? De estos bancos como 1.3 billones de pesos. Puros intereses. Imagínense, pero a ver el dato. Hemos pagado en puros intereses 1.3 billones. Pero ¿qué es el Fobaproa? Digo, para recordar, sobre todo a varios jóvenes. A ver, entra la banca en una crisis. Aquí el economista nos lo puede explicar mucho mejor. Pero deudas privadas de un mal manejo, entra en una crisis, la banca quiebra. ¿Y qué decide Zedillo? Rescatarla. Y justo es una combinación, porque todo empieza con Salinas, ¿no? Salinas es el que comete varios errores, se devalúa la moneda, y todas estas bancos mexicanos estaban haciendo esta tranza, la verdad, de endeudarse en dólares, ¿no? Porque pues justo era como pedían dinero en dólares y sacaban dinero a la economía, etcétera. Se devaluó el peso, todos estaban endeudados en dólares, todos iban a quebrar, literal, y entonces ya llega Zedillo y su reacción fue privatizarlo, ¿no? Toda esta privatización, toda esta deuda privada la hizo pública. Entonces se iba a empezar a pagar lentamente con impuestos, pero como les digo, tantos intereses tiene
que seguimos pagándola todavía. De hecho, no sé cómo lo plantea hacer La deuda de privados la hace una deuda pública. Imagínese usted que tiene una empresa y que quiebra su empresa y que tiene un deudón y ahora esa deuda le pasa ya es de a la todas las gente, mexicanas, de todos. todas y todos, Se va a y que terminar se de pagar. con dinero público. Calculan hasta 2050, 2070 el pago de esa deuda y ya estamos pagando puros intereses encima porque se contrató terrible. Un dinero que hoy podría estar destinado a cuántas cosas, a programas sociales, infraestructura, y que tenemos que seguir pagando aquella deuda de privados. Pero ese es el FOBAPROA. Hay otras cosas cuando se habla de Zedillo. La presidenta, por ejemplo, hablaba de cómo fue Zedillo el que de un plumazo destituye a toda la corte y él pone una corte a modo, porque ahora no le gusta la reforma al Poder Judicial, le molesta la democracia, le molesta que los ciudadanos vayamos a salir a votar y definir quiénes van a ser nuestros jueces, ¿no? Eso le parece antidemocrático, el colmo. Así es, el señor, bien comentas, el señorito firma esa orden, se detiene la corte, si no me equivoco, un mes, se paraliza, de 26 ministros que eran en la corte se baja a 11 y los que él quiso. Y ahí sí no hubo quien le criticara que por qué. Él estaba ejerciendo un control político de la corte. Pero imagínate hablar del fin de la democracia, la muerte de la democracia con la reforma al Poder Judicial, que democratiza justamente el Poder Judicial. Oye, pero bueno, es el colmo. Sí. Perdón. No, pero algo más, que también es un signo de la derecha. Pensar que la gente es tonta, ¿no? Sí. Tonto es el que piensa que la gente es tonta, porque Zedillo, fíjate, dice, ¿no? Para tener democracia se requiere tener ciudadanos que crean en la democracia, que entiendan las consecuencias no solo de tenerla, sino de no tenerla. Ahí mismo en Nexos, fíjate que es donde escribe, sacaron una encuesta, y una de las preguntas, que es bien interesante, dice: ¿qué sería peor? ¿Que se acaben los apoyos del gobierno o que se acabe la democracia? Le preguntan en general al pueblo de México. Y el 65% de la gente dice que se acabe la democracia. No los programas sociales, que se acabe la democracia. Entonces, digo, ¿sabe o no la gente, el pueblo de México? Por la democracia no habría programas sociales ya como carajo, venimos de un país de cultura de fraude. Si alguien sabe de democracia, somos nosotros. Exacto. Del poder del pueblo, de la organización, de las elecciones libres, limpias. No son sus causas. ¿De cuándo acá les importa? Es muy extraño volverlo a ver. Y por ejemplo, nada más recordar, no, yo sé que este es el tema de la democracia, pero todo su plan económico, por ejemplo, él fue de las personas que menos subió el salario mínimo durante su mandato, subió $1, por ejemplo, ¿no? Hoy, 1 de mayo. Y ha sido, pues sí, como les digo, toda esta política que él promovió y que todos estos tecnócratas de la derecha que durante muchos años estuvieron insistiendo, por ejemplo, en esto de privatizar todos los medios públicos, etcétera, pues ahorita es algo que ya está comprobado que está mal. Y entonces regresa y pues sí, la verdad, obviamente todos aquellos nostálgicos, ¿no? Que ahorita ansían volver al poder y no lo pueden hacer, pues aman a Zedillo porque pues es una figura que representó lo que era antes, ¿no? Lo que antes, donde no participaba la gente, sino nada más un grupo pequeño en tomar decisiones. Qué bueno que regresen, porque apuestan al olvido, y que él regrese y hable nos permite a todos regresar al pasado y recordar lo peor, recordar lo que fueron. Vamos al siguiente video, lo peor de esta semana en las redes sociales. Adelante. Entonces nos sorprende la entronización de Claudia Sheinbaum en artículos publicados en el New York Times o The Guardian, por citar solo algunos ejemplos. Lo que sí alarma es cuán equivocada es la opinión internacional que quiere pintar a la presidenta mexicana como una personificación progresista, un antídoto al trumpismo. Quienes insisten en colocarla sobre el pedestal de la popularidad global omiten lo esencial. Claudia Sheinbaum será muchas cosas, pero no es una demócrata. Y quienes aplauden el modelo que lidera están ignorando la regresión autoritaria que su popularidad esconde. A diario, por ejemplo, Trump sigue el guión de los populistas que han atacado la democracia en Hungría, en Polonia, en Turquía, en tantos países más, y abusa de su poder en nombre del pueblo, argumentando que la mayoría electoral le da permiso para ser disruptivo.
Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo mismo. Claudia Sheinbaum hace exactamente lo mismo. No, bueno, o sea, ver a Latinus sacando a Dresser, pues es como ver al prianismo sacando a Cedillo. O sea, de verdad estás desenterrando lo peor del... O sea, híjole, de verdad que ya perdimos a esta señora. O sea, ahora resulta que todos están mal. O sea, no nada más la popularidad de la presidenta en México, que está por arriba del 85%. O sea, también fuera de México están mal, todo el mundo está mal. Pero ella está bien, ¿eh? A la presidenta bien. No, todos están mal, todo el mundo, y la prensa internacional está mal, menos pero de ella. verdad, es de risa, pues, ¿no? Ver ya los argumentos, la narrativa... híjole, ver la de desesperación verdad, sacando a Dresser con esto, es que ya ni siquiera están revisando el guión antes de salir, ¿no? Al aire, qué miedo. Están gruesos, pero sobre todo eso, es como de el 85% de la gente está mal, o sea, le molesta a esta señora sin lugar a dudas. Bueno, y que la presidenta pueda tener ese liderazgo en nuestro país. Y refleja la falta de entendimiento del fenómeno global, del nuevo orden comercial que está pasando y lo bien manejado que ha sido en México en las condiciones, que por eso se gana un reconocimiento a la presidenta a nivel internacional. Es un mundo que está volteando cada vez más a la derecha y que en nuestro país pues somos luz de progresismo, de una izquierda responsable que ha logrado con un modelo económico sacar adelante a nuestro país, reducir pobreza y desigualdad en pocos años. Eso es lo que les molesta. Vámonos con el tercer video, lo más ridículo de las redes sociales. A las 3 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 y medio, 19, 19, 20. ¡Es el aplauso! Pues ahí está, esa es la campaña del PRI, esa del es la PRIAN propuesta en Durango. Oye, por cierto, ahorita nos que encontramos a Lito allá, nomás así como chismecito político. Hablábamos de lo de Lerdo, ¿no? De esta candidata a presidenta municipal que trae, pues todo junto con el marido, actual presidente municipal, se han repartido terrenos, millones de pesos. Entonces, pues yo digo, claro que fue a Lito a respaldarla, pues porque dijo, oigan, es como que andan repartiéndose el diablo los hace y ellos se juntan. Negocios y terrenos y no invitan. Claro. Entonces, pues, que lo haga por escrito y que lo firmen, pero como es su bonita costumbre. Buenos atletas. No, imagínate, esa es la propuesta del PRI. Eso es lo que trae ahorita para ofrecer. Dijimos, no se van a ir a caminar. Ya vimos en dónde está. Exacto, sí, era una exhibición eso ahí de testosterona, de fuerza. Sí. O sea, ya no hay una propuesta, ya no hay argumentos, no traen nada, pues, ¿no? Y eso la gente lo sabe. Y lo vamos a ver, obviamente, materializado el día de la elección. Oigan, pues qué gusto, la verdad, haber compartido este espacio con ustedes. La verdad que pues un montón de temas logramos tocar. Esta es La Moreniza, este es el podcast de la transformación. Vamos a seguir invitando mujeres, hombres como ellos, como los de esta mesa, que todos los días representan a la transformación, que hay muchísimos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las dependencias públicas, en todo el estado. Vamos concluyendo con este video, despidiéndonos de todas y todos ustedes este 1 de mayo. En 1995, producto de la mala administración de los gobiernos neoliberales de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, México enfrentó una crisis económica que amenazaba con colapsar el sistema bancario. La medida, ideada por Salinas e implementada por Zedillo, fue convertir la deuda de bancos privados en deuda pública, creando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, también conocido como FOBAPROA. Esta decisión implicó la transferencia de una deuda de más de 552,000 millones de pesos, originalmente responsabilidad de banqueros y empresarios, al pueblo de México. En 1998, con el apoyo del PRI y el PAN, el FOBAPROA se transformó en el IPAB, perpetuando una deuda que seguimos pagando hasta hoy. Desde que se tomó aquella decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al FOBAPROA, señalándole como un acto de corrupción que benefició a las élites económicas en detrimento de las y los contribuyentes mexicanos.
El Fobaproa es uno de los símbolos más grandes de corrupción, irresponsabilidad y mal manejo financiero del antiguo régimen. Una decisión que marcó la economía de nuestro país y que sigue afectando los bolsillos de millones de familias mexicanas. Morena. Morena. Morena, la esperanza de México.